Okay, fine, acceptable, decent. These are all words that I think neatly describe Star Wars Skeleton Crew. Así comenzaba The Critical Drinker su último comentario sobre Skeleton Crew, que estrenó su episodio final la semana pasada, y es lo peor que dice de ella en todo el vídeo, achacando su fracaso básicamente a una reacción derivada del descontento general de la audiencia con la franquicia, una audiencia empachada de Star Wars cuyas producciones empiezan a envenenar al público porque, ya sabéis, la dosis hace al veneno. Y pese a no ser lo peor de la franquicia en términos de calidad, Skeleton Crew ostenta el dudoso honor de ser la producción menos vista de Disney Star Wars, haciendo que sus 136 millones de dólares les hayan salido muchísimo más caros de lo que les gustaría, porque rindiendo peor costó más que Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, El Mandaloriano o el libro de Boba Fett, y siempre refiriéndome a sus primeras temporadas. El caso es que The Critical Drinker concluye diciendo que Skeleton Crew fracasó no porque fuera un mal show, sino porque es parte de una mala franquicia. Murió y Star Wars lo mató. It died and Star Wars killed it. A ver, sí y no. Sí, porque, por ejemplo, Andor tampoco era un mal show y aún así rindió peor con la audiencia que series de Disney y Star Wars mucho peores. Y no porque pienso que parte de su fracaso se debe a que, a pesar de lo que muchos digan, no creo que sea un buen show. Si fuera un buen show, su audiencia no sería tan desastrosa. Algunos pensáis que exagero, pero si bien ya sabíamos que el estreno fue malo, dado que la serie no logró entrar en el top 20 de los shows de streaming más vistos ni en la semana del estreno ni en la siguiente, ahora tenemos los datos tanto de Luminate como de Nielsen de la semana pasada y, lo habéis adivinado, el episodio final de Skeleton Crew tampoco ha logrado que la serie figure en ninguna de las dos listas, ni en Luminate ni en Nielsen, lo cual son datos muy malos para tratarse de Star Wars. Pero seguro que alguno levantaréis el dedo y diréis, sí, pero es que Andor también, bla 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 bla. A ver, de Andor encuentro datos que muestran que por lo menos estuvo en el top 10 de Nielsen durante sus 3 primeras semanas, aunque leí por ahí que incluso permaneció en la lista durante toda su emisión, y que su episodio final tuvo incluso mejor audiencia que el episodio final de Ahsoka, entrando en el puesto 6. Es más, al contrario que Ahsoka o The Acolyte, cuya audiencia fue declinando conforme avanzaban sus respectivas temporadas, Andor logró que su audiencia en el episodio final superase la audiencia de sus 3 episodios de estreno combinados. ¿Y qué nos quiere decir esto si una serie como Andor, de la que encontraréis por todos lados reportes apocalípticos de lo desastrosa que fue su audiencia, resultó hasta el final una de las 10 series más vistas en streaming semana tras semana, con más audiencia en el final de la serie que en su estreno? Pues como mínimo que a pesar de tener todo en contra con su apuesta arriesgada, sin personajes legacy, con un tono más maduro y oscuro, con menos elementos de marca, con un ritmo slow burner, pues aún así hubo un efecto llamada, un fenómeno de recomendación orgánica que impulsó a la audiencia lo suficiente como para obtener un final de temporada incluso decente. Así, sin aparecer en las listas de shows de streaming más vistos en toda su emisión y con un descenso progresivo de su ya parca audiencia inicial, Skeleton Crew no es ni una sombra de Andor. Hasta The Acolyte tuvo mejores resultados. Según esta entrada que leo en Jedi Temple Archives, su fracaso probablemente sea una combinación de factores. Los niños como protagonistas, algo que no parece atraer a la mayoría de los fans adultos de Star Wars, la premisa de los Goonies mezclado con la Isla del Tesoro, que quizás se aleja demasiado de lo que los fans conocen y disfrutan, y quizás que The Acolyte ya dejó el terreno quemado. Y añade: los únicos responsables aquí son quienes tomaron las decisiones en Lucasfilm y Disney. Los showrunners Christopher Ford y John Watts, así como los actores, no tienen culpa alguna. Ellos cumplieron con su trabajo. La única pregunta que podrían hacerse Watts y Ford es si su propuesta realmente era adecuada para Star Wars. Pero esa decisión recae en Kathleen Kennedy, no en ellos. Ellos hicieron un buen trabajo. Así que, si te atrae la idea de Piratas de la Galaxia de Star Wars, la serie fue un viaje divertido, con la mejor escritura que ha tenido un programa de Star Wars en Disney Plus después de Andor y las primeras temporadas de El Mandaloriano. Uy, a ver, al igual que con The Critical Drinker, que incluso llega a valorar bastante positivamente la serie, no encuentro aquí la más mínima crítica a la calidad narrativa, como si de este aspecto crucial no dependiese tampoco su éxito o su fracaso. Es más, al apuntar únicamente factores externos como responsables de la indiferencia popular, parecen incluso darle el visto bueno al guión, del que ya sabéis que yo no soy muy fan, y como veremos en un rato, el capítulo final apuntala de forma definitiva mi desfavorable opinión cual postrero clavo en el ataúd.
Y es que no termino de entender esta indulgencia general con Skeleton Crew. Sí, no es terrible, pero tampoco está bien escrita. Y no la ha visto ni el tato, pero los medios se dedican a cacarear que es el mejor Star Wars desde Andor, os lo juro. Opino que algo tiene que ir muy mal en la franquicia si Skeleton Crew es la serie de acción real de Disney y Star Wars mejor valorada después de Andor. ¿Será que es tan buena como dicen y lo que pasa es que yo chocheo? ¿O es que en verdad se ha producido un efecto contraste de forma que no se está valorando a la serie por sí misma, sino en relación con los recientes fracasos de Disney y Star Wars? Porque si ya para mí la serie era bastante flojita, llegó el episodio final y echó por tierra cualquier posibilidad de una resolución narrativa mínimamente satisfactoria. Realmente no esperaba nada del final de temporada y aún así logró decepcionarme. Fijaos que, a pesar de haber sido bastante crítico con la serie, conforme avanzaba la temporada, tuve que reconocerle algunos aciertos e incluso llegó a sorprenderme un poco cuando el personaje de Yoda se descubrió como un auténtico cabronazo. Pasó de ser un personaje un tanto ambiguo a un traidor, pero la serie logró su momento más oscuro cuando ejecutó a un indefenso Brutus a sangre fría delante de su tripulación. Daos cuenta de que Brutus, a pesar de ser presuntamente un malvado villano, no ejecutó a Yoda en cuanto tuvo la oportunidad, sino que le reconoció su derecho a un juicio y a una réplica, lo cual le permitió salvar la vida. Brutus, por muy malvado que se supone que fuera, respetaba el código pirata, aunque eso implicase que su odiado archienemigo Yoda sobreviviese. Y el hecho de ejecutar a Brutus y de que la tripulación acepte a Yoda sin resistir como su nuevo capitán, demuestra que el código pirata en realidad nunca significó ni valió nada, y que, como ya conté, estaba ahí como comodín narrativo. Pero bueno, que de repente por fin había aparecido un elemento realmente amenazante en la serie, este Yoda desalmado, cuyo único interés es encontrar el tesoro de At-Atin, caiga quien caiga. Y es este Yoda oscuro el que por fin logra hacer callar a la bocazas de Fern. ¿Os acordáis de que ni Brutus lograba intimidarla? Si quieres preguntarnos algo, hazlo tú mismo. Pues al final del episodio 7 tenemos a los niños genuinamente acojonados, sometidos a un adulto que les acaba de amenazar seriamente a ellos y a sus padres con cortarles en pedacitos con su espada láser, y este cliffhanger. O sea, es en el episodio 7, prácticamente terminando la temporada, cuando a la serie se le ocurre adquirir un tono que debería haber tenido desde el principio, y creo firmemente que parte de su poco atractivo para la audiencia general se debe precisamente a esto. Hasta este punto, lo que los espectadores percibíamos es que los chavales estaban en un parque de atracciones pasándoselo de puta madre sin que sintiéramos que su seguridad estaba verdaderamente comprometida en ningún momento. Wim había expresado en varias ocasiones su excitación por estar por fin de aventuras, ya sea explícitamente... Genial. Sí, es emocionante. Exploramos. Podemos dormir aquí. ¿No es una pasada? o con su expresión corporal. E incluso cuando creía estar regresando a Atin, manifestó su fastidio. Ahora que empezaba a ponerse divertido. Y siendo claramente Win el avatar del espectador en la historia, este, como mucho, va a tener una efímera sensación de diversión mientras ve la serie, pues como quien va en una montaña rusa, pero nunca va a tener una conexión emocional con la historia porque no siente que haya algo verdaderamente en juego. Los chavales salen airosos de cualquier situación de potencial peligro, se relacionan con los adultos como si estuviesen a su misma altura y realizan acciones temerarias sin consecuencias. Pero como digo, el episodio 7 nos dio un destello de un peligro más real. Yoda no está de joda, los niños por fin temen de verdad a un adulto y ¡pam! Cliffhanger que remite a uno de los momentos más oscuros del lore de Star Wars, la ejecución de la Orden 66, haciéndonos elucubrar la posibilidad de que Yoda fuese un traumatizado superviviente de la purga de Jedis. Así que había una buena oportunidad de haber cerrado la temporada con un capítulo más oscuro y transgresor. Imaginaos que en el momento que creíamos que esto era jiji jaja, una serie para nenes con elefantitos cookies, búhos de peluche, ratoncitos simpáticos y demás, pues el episodio 8 hubiese dado continuidad a esa oscuridad que se asomó en el episodio anterior y que, por ejemplo, hubiese desarrollado la idea del trauma de Yoda, abriendo la puerta a un posible arco de redención y generando una trama mucho más interesante. ¿Pero qué obtuvimos? Bueno, pues con solo decir que el cliffhanger de Yoda encendiendo su espada láser y acercándose amenazante a los niños y a sus padres no fue más que un farol para engañar a la audiencia, pues sería suficiente para resumir el pufo que nos comimos. Resulta que Yoda enciende el sable para presentarse... Yoda Nabut a su servicio. Y nada, que los papás de los niños lo encuentran tan natural.
Y ojo, que este es presuntamente el mejor Star Wars desde Andor, pero que esté orientada a un público infantil implica que tenga que estar mal escrita, porque aparte de la resolución del cliffhanger, de la cual hablaremos después, se nos está pidiendo que creamos que un pirata se puede colar en el corazón de la Casa de la Moneda del puto planeta del tesoro con una nave robada sin que nadie le pida ni el DNI. Hasta la subsecretaria del supervisor asume automáticamente su identidad, incluso después de que este señor se haya presentado blandiendo un sable láser como si eso fuese la práctica habitual. Pero es que hasta Yodd parece cachondearse del ridículo nivel de seguridad de At-Atin en la misma cara de la subsecretaria del supervisor. At-Atin y su seguridad deberían ser su máxima prioridad. Asumo toda la responsabilidad. Y es esta inexplicable e injustificada ausencia de una seguridad mínimamente razonable la que deviene, al igual que el código pirata, un comodín narrativo del que se va a colgar, como veremos, todo el capítulo. Para empezar, este Yodd, que le salió gratis colarse en At-Atin sin acreditarse, tiene, por qué patatas, la conveniente capacidad de ordenar a los droides que retengan a los niños en sus cuartos. Los droides aceptan su autoridad y los espectadores nos lo tenemos que creer. Confínenlos en sus cuartos y que estos droides los vigilen y me informen de todos sus movimientos. Sí, emisario. Después tenemos cosas como, por ejemplo, cuando descubrimos que el supervisor es, para decepción de todos, un enorme droide estacionario, Yodd se identifica ante él como emisario de la República sin que, de nuevo, tenga nada que lo acredite. Pero además de ello, afirma ser Jedi, lo cual levanta las sospechas del supervisor porque la última noticia que tuvo de los Jedi era precisamente la Orden 66, según la cual estos eran unos traidores a la República. Entonces Yodd, descubierto y a punto de ser reducido por los droides, clava el sable láser en el ojo del supervisor, lo cual no es que solo le deje ciego, sino que, además de desactivarlo, produce la tan conveniente como estúpida consecuencia de que todos los droides de At-Atin se apaguen y se produzca un apagón energético generalizado. ¿Y de verdad esta es la fórmula de seguridad que la antigua República había implementado para proteger su Casa de la Moneda? Un impostor se puede colar armado hasta la mismísima oficina del supervisor y desactivarle no solo a él, sino todos los droides y los sistemas de At-Atin con solo clavar un sable láser en lo que se supone que no era más que un dispositivo de visión, una cámara, vamos. Esto está escrito de puta madre, ¿verdad? Pero, ¿y si os digo que, por si esto fuera poco, el apagón generalizado solo afecta a aquellas cosas que le interesa al guión? Porque si bien todos los vehículos de At-Atin dejan de funcionar, pues las motojets no, para que solo los niños puedan desplazarse a donde convenga. O resulta que el receptor de comunicación de KB no necesita pasar por un sistema centralizado de señal para que funcione como un walkie-talkie y pueda comunicarse con sus mamás sin problema. Pero lo más desconcertante es la ausencia total de sistemas redundantes de seguridad, absolutamente necesarios para la protección de instalaciones como las de una Casa de la Moneda. ¿En serio, si falla el supervisor, todos los droides se apagan y la energía se interrumpe? ¿No hay generadores ni droides no centralizados en el sistema general de energía o fuerzas del orden que no sean droides? O sea, un pirata con una nave robada se cuela sin necesidad de acreditarse en el principal productor de créditos de la República, un planeta oculto ultra protegido, y solo necesita una espada láser para desactivarlo todo y hacerse con el control absoluto. Es tan tonto que hasta mi hijo de 5 años perdería neuronas viéndolo. Bueno, como no tengo ganas ni tiempo de contaros todo el capítulo, paso a resumiros la mandanga centrándome en algunas cosas que opino que no funcionan. Cliffhanger de mercadillo. Como digo, fue un pufo y una especie de violación del principio dramático o narrativo conocido como el arma de Chekhov, que entre sus formulaciones está la de: si en el primer acto tienes una pistola colgada de la pared, entonces en el siguiente capítulo debe ser disparada, si no, no la pongas ahí. Básicamente es la idea esa de no saques la pistola si no piensas usarla, o como dice el colega este que se lió a hacerse perico y fumarse unos canutos delante de la Guardia Civil tras haber dado positivo en control de alcoholemia, el que la saca para enseñarla es un parguela. Que dice que saquemos la pistola. Espero que no soy secreta, ¿eh? Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Y esto es básicamente lo que hace Yodd, sacarla para enseñarla, lo que lo convierte efectivamente en un parguela. Y es que, dado que por un lado los niños ya entienden la amenaza, algo que quedó claro desde que vimos que no tenían ninguna intención de delatar a Yodd cuando tuvieron la oportunidad, y que por otro no tiene puto sentido que Yodd encienda la espada para presentarse sin que hubiese levantado serias sospechas en los presentes en un contexto creíble, pues solo queda que Yodd saca la espada con la intención de provocar tensión en la audiencia. Para entender lo ridículo de la escena, reeditémosla uniendo el final del episodio 7 con el principio del 8 como si no hubiese habido ningún cliffhanger. Verte bien. Estaba tan preocupada. ¿Qué les pasó?
Emisario, ¿cómo agradecérselo? Reunir familias forma parte de mi trabajo. Yod Nanabut a su servicio. Vamos, como estáis viendo, se trata de una acción carente de toda lógica diegética, a menos, y esto sería la única posibilidad que se me ocurre, que Yod, al ver a estas 4 hembras juntas, hubiese sentido la imperiosa necesidad de sacársela, la espada, a modo de versión pirata espacial de cortejo nupcial ornitológico. Yod, al final, no mola. Y es que Yod al final resultó no ser un personaje tan interesante. No solo no fue un antiguo Padawan que se salvó de la Orden 66, sino simplemente un huérfano pobre random medio criado por una Jedi, de ahí sus capacidades. Cuando tenía tu edad, solo me preocupaba no morir de hambre. Vivía en un agujero en el suelo y una Jedi me encontró. Pudo instruirme un poco antes de que la cazaran. Y todo lo malote y amenazante que resultó en el episodio anterior se esfuma totalmente en este. Es capaz de romper de forma aplastante toda la seguridad de Atatin, pero a pesar de estar armado y poder usar la fuerza, pierde totalmente el control de la situación por ser demasiado escrupuloso y no atreverse a hacer realmente daño a nadie. Incluso lo último que hace es rendirse arrojando la pistola cuando Wim le planta cara con la espada láser a 5 metros de distancia. El regusto que deja es amargo, porque se rinde incondicionalmente, lo cual lo desinfla como villano y arruina todo el desarrollo del personaje. Pero lo que más me decepciona es que la serie no parece haberse siquiera molestado en explorar la posibilidad de redención para Yod, un personaje que empieza siendo misteriosamente ambiguo para luego revelarse como un oportunista, de ahí pasar a ser un villano cabronazo del que se nos sugieren traumas infantiles, para que al final se aplane toda la tridimensionalidad que había ido ganando capítulo a capítulo. No sé qué es lo que nos querían contar, pero lo que yo he entendido es que en verdad Yod era incapaz de hacer daño físico real a inocentes, a pesar de haberlo intentado todo para parecer un pirata peligroso y capaz de hacer lo que fuera para hacerse con el tesoro. No quiero haceros daño. Como digo, lo peor de todo es que al tratamiento de este personaje, al menos por la dirección en la que apuntaba, le habría venido genial un arco de redención que nunca tuvo. Imaginad que una vez de vuelta en Atatin, los niños son detenidos por los droides por orden del supervisor por haber comprometido gravemente la seguridad del planeta, y que esto ponga a los padres contra las cuerdas y se vean obligados a enfrentarse al sistema, descubriendo que había algo muy turbio en el trabajo que estaban haciendo realmente y que el supervisor no es quien esperaban, y que Yod, aunque fuese un poco canalla, no iba a permitir que a los niños les pasase algo grave y que en un momento dado tuviese que enfrentarse al dilema de escapar con el tesoro o ayudar a los niños. El misterio de Atatin al final tampoco mola. Una vía narrativa de este tipo, que habría enriquecido tanto al personaje de Yod como al background de story y podría haber sentado una base muy potente para una segunda temporada, es sin embargo sustituida por una operación rescate a cargo de los niños, porque en Atatin no hay guardias, personal preparado para lidiar con emergencias y ni siquiera adultos que puedan ocuparse de cualquier problema. Además, todos los droides centinelas están convenientemente desactivados. Los niños avisan a los buenos, derrotan al malo y os lo juro, esto termina con los X-Wings sobrevolando Atatin, algo que jamás habíamos visto en la franquicia, ¿verdad?, después de haber derribado la fragata pirata sobre la ciudad. ¿Y cuál era el misterio misterioso de Atatin? ¿Que era la última casa de la moneda de la antigua república? No, eso ya lo sabemos desde el episodio 5. Nadie sabe que es la última casa de la moneda de la antigua república. El misterio, parece ser, es que Atatin estaba gestionada por un droide, y ya. ¿Os gobierna un droide? Como marca la gran labor. No había ningún misterio más allá de lo que se había revelado a mitad de temporada. En Atatin fabricaban dinero para la República, y la gran labor no era más que todo el sistema creado para producirlo y ocultar y proteger el planeta, un sistema que, como ya vimos, es una mierda y tenía agujeros de seguridad terriblemente ridículos por todas partes. Nada de un personaje importante ocultándose como supervisor, con un pasado relacionado con los Jedi o con los Sith, como algunos sugerían, o con el infame pirata Tak Renod. Nada de una sórdida conspiración según la cual Atatin estaría sirviendo a oscuros intereses de algún poderoso villano engañando a sus habitantes como una especie de gigantesco show de Truman. Nada de un Yod que nos sorprenda salvando a los niños, sacrificando su sueño de hacerse con el tesoro que llevaba persiguiendo toda la vida. Al final la historia se decantó por la opción más anodina, aburrida y menos imaginativa de todas. Atatin no era más que un gran banco gestionado por un droide que asaltan unos piratas liderados por un villano de medio pelo y los niños terminan salvando el día. Fin. Ninguna conclusión, ninguna reflexión.
De la misma forma que la serie se olvida de explorar y desarrollar los potencialmente interesantes conflictos emocionales de sus personajes, también se olvida de cerrar con un epílogo que provea un cierre significativo a la historia. Básicamente, en el momento en el que llegan los refuerzos y comprobamos que todos los protagonistas están ilesos, se echa el telón. De hecho, a exactamente 46 segundos de que se acabe el capítulo, dice el padre de Wim. Vamos, no querréis que la aventura acabe con vosotros aplastados. Lo cual me parece tremendamente cutre. Tanta autoconciencia de que se está viviendo una aventurilla que está por terminar me arruina de nuevo la suspensión de la incredulidad. Además, sabiendo que una eventual segunda temporada se desarrollaría con un salto significativo de tiempo, como sugerían los showrunners, dado que los niños protagonistas en estas edades cambian muchísimo de un año para otro, esta historia necesitaba sí o sí un epílogo. ¿El supervisor está destruido? ¿Qué implica para Tatooine que ya no sea un planeta oculto? ¿Qué clase de vida les espera a los protagonistas y por extensión a todo el planeta si de la noche a la mañana la gran labor desaparece? ¿Qué rollo hay ahora entre los chicos y las chicas? ¿Se vuelven una pandilla tipo los Goonies que quedan para ir a los recreativos o al centro comercial los fines de semana? ¿Se montan un club en un árbol del bosque y se enfrentan a los abusones a pedradas? ¿No hay ningún rollito entre el papá de Wim y la mamá de Fern? Desde luego que muermos los guionistas, que han ido a por la mínima, en serio. Pero claro, si no se desarrollan los conflictos emocionales, si Yoda acaba siendo pasmosamente plano como personaje, si no había ningún misterio significativo tras la gran labor o el supervisor, ¿para qué desentonar con un epílogo? Así, en líneas generales, no me parece un buen producto de Star Wars. Aunque mucho mejor que The Acolyte, al igual que esta, es mucho mejor su premisa que su ejecución. Skeleton Crew desaprovecha todas las posibilidades narrativas interesantes que parecía haber abierto en su planteamiento y en parte de su desarrollo, cayendo en una trama simplista y concluyendo con tibieza, sin giros ni sorpresas. Mi sensación es que la serie subestima la inteligencia de la audiencia, por muy infantil que sea, y trata a los niños con excesivo paternalismo, como si estos no fuesen capaces de entender historias o emociones más complejas. Y desde luego no logra los objetivos que los showrunners parecían haberse planteado, porque ni es una coming of age, ni llega a poner a la audiencia emocionalmente contra las cuerdas, ni termina al final por aportar nada significativamente original. En una entrevista a los showrunners John Watts y Chris Ford, publicada en el podcast Father Son Galaxy, estos afirman que Star Wars is already this fantasy land, world, universe, galaxy, and we wanted the kids to just feel real, like actual kids. And part of that is just that if they're in danger, they're actually in danger. They're not like, it's not a team of superhero kids. So, we think that when kids are in danger, it's really riveting for people of all ages. Yeah. And it's important for me to not look down on kids. I want to be able to take them seriously, take their perspectives seriously. Evidentemente esto no lo lograron. Como dije antes, uno nunca tiene la sensación de que exista un peligro real, de que algo pueda salir mal o de que haya en juego algo verdaderamente importante. Los niños se pasan la mitad de la temporada pasándoselo más bien que mal y alcanzan rápidamente soluciones felices en las situaciones más extremas. Y sobre lo de que no menosprecian a los niños, estoy seguro de que en lo personal Watts y Ford no lo hacen. Pero Skeleton Crew no parece tomarse en serio a su audiencia, infantil o no, porque no toma ningún riesgo, no ofrece nada verdaderamente emocionante y parece escrupulosamente evitar salirse de esa esfera totalmente infantil. Como decía Robert Zemeckis, director de peliculones como Regreso al Futuro, Forrest Gump, Contact o Náufrago, el Disney del pasado no menospreciaba a los niños, sino que los trataba como adultos. The thing that Walt Disney never did was he never talked down to the children in his movies. He treated the kids like they were adults. Razón por la cual sus películas apelaban a todas las generaciones y se convertían en éxitos automáticos. De hecho, afirma, el Disney de hoy no haría jamás Quien engañó a Roger Rabbit. The current Disney would never make Roger Rabbit today. Y es que Skeleton Crew es excesivamente políticamente correcta y demasiado hija de esta neomojigatería de Disney, apuntaos el palabra, de la que resultan producciones tan... Hace 2 años, Disney estrenaba directamente en Disney Plus su anodina, sorprendentemente mala y olvidable Peter Pan y Wendy, de la que su director, David Lowery, decía algo muy similar a lo que dijeron Watts y Ford con respecto a cómo tratar a la audiencia infantil. Atención. It's something that I always valued in the movies that like Time Bandits. I was really taken with how scared it was, how scared it made me, and yet how much I wanted to rewatch it and rewatch it and rewatch it. And there's something to that. There's something nurturing and helpful about getting to face that darkness at a young age in the safe environment of an adventure film like that.
And I think of all of the films that made the biggest impressions on me scared me in some way and helped me face the darkness that I have to deal with as an adult. So I hope to continue that tradition. I hope to keep making movies that scare kids just enough, but not too much. Y el resultado de su película no solo fallaba en este aspecto al mismo nivel que Skeleton Crew, sino que el mismísimo Jude Law repitió en Skeleton Crew el mismo papel que hizo en Peter Pan y Wendy, donde encarnaba al Capitán Garfio, un pirata ambiguo que arrastra en su amargada adultez sus traumas infantiles irredimibles y tiene problemas con un grupo de niños. ¿Casualidad? ¿Sincronicidad? ¿Serendipia? Y a ver, tanto David Lowery como Watsy Forth han demostrado ser directores y guionistas competentes, pero la extraña neomojigatería de este Disney se interpuso claramente en su trabajo. Así, en definitiva, y para terminar ya con la serie y pasar a otra cosa, de la misma manera que Jod resultó ser un parguela, a Skeleton Crew le faltaron cojones. Y esto, junto a una narrativa un tanto descuidada, me parecen motivos suficientes para explicar por qué la audiencia pasó tanto de ella. Sí, la franquicia está en un mal momento. Sí, The Acolyte hizo mucha pupita, pero no debemos achacar a estos factores externos todo el fracaso de Skeleton Crew porque estaríamos legitimando todo lo que la hace mediocre. Pues eso fue todo, déjame ese like si te gustó el contenido de hoy y cuéntame tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién salida del horno. ¿Te gusta lo que hago y quieres ver más y mejor? Pues te invito también a que te unas al canal por menos de lo que te cuesta una birra al mes y tendrás acceso a contenido exclusivo y preestrenos. ¡Nos vemos! ¡Chao!